Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Continuamos pues hoy también con nuestra serie La Palabra del Domingo. Se trata pues de explicar los textos de la liturgia dominical. Estamos en la primera parte del tiempo ordinario. Ya pasó el ciclo de Navidad con su culminación en la fiesta de la Epifanía y su prolongación hasta la fiesta del bautismo del Señor. Y luego empieza la primera parte del tiempo ordinario. Ya llevamos la sección del tiempo ordinario, se prolongará hasta el comienzo de la Cuaresma, que será por allá a mediados de marzo, con la ceniza y luego los 5 domingos de Cuaresma, la Semana Santa, la fiesta de Pascua, el Tríodo Pascual y luego la prolongación del tiempo pascual hasta Pentecostés. Y luego después de Pentecostés seguirá pues la segunda parte del tiempo ordinario. Sexta semana del tiempo ordinario. 3 lecturas están asignadas. La primera del Antiguo Testamento, en este caso del libro del Eclesiástico, Ben Sirá se llama en el libro judío. Luego la segunda lectura de una carta apostólica, en este caso de la primera carta a los Corintios, de la cual habíamos tomado las lecturas en los domingos pasados, y la tercera lectura, que es la lectura evangélica de San Mateo, del Sermón de la Montaña, precisamente de la parte central del Sermón de la Montaña, como les explicaré a continuación. El tema de la lectura evangélica en el texto que debe ser leído este domingo es el tema de la Torá, es decir, de la ley, la voluntad de Dios. Hace ya varios años un rabino judío norteamericano, Jacob Neusner, yo no sé cómo se pronunciará el apellido en inglés. El apellido de origen alemán, en alemán se dice Jacob Neusner. Esa es la pronunciación original pues del nombre de este rabino, que debe ser de ascendencia judía alemana. Él publicó un libro impresionante, se llama A Rabbi Talks with Jesus, un rabino habla con Jesús. Este libro pues causó tan gran impacto en Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI, que lo cita al comienzo en la introducción de su libro Jesús, publicado hace algún tiempo. El rabino trata de mostrar desde el judaísmo, sin ninguna intención proselitista a favor del judaísmo, ni tampoco una intención, diría yo, anticristiana, como ha sido común entre judíos y cristianos, que durante la larga historia del tiempo después de Cristo, desde la época del Nuevo Testamento, pues se han comportado casi como perros y gatos. Pues bien, Neusner tiene la intención de que un judío pues llegue a ser mejor judío y que un cristiano pues llegue a ser mejor cristiano. Sin embargo, él es judío, y al encontrar en el Evangelio de Mateo, pues prácticamente se reduce a ese filón de la tradición cristiana primitiva, que remonta ciertamente a Jesús. Se reduce pues a Mateo, y encuentra allí pues un filón, como les decía, muy importante para detectar las intenciones de Jesús. Él pues, como judío que es muy honrado, dice que si él hubiera estado pues en el tiempo de Jesús, pues le hubiera hecho muchas preguntas y finalmente no hubiera podido ser
uno de sus seguidores, porque al fin y al cabo él es un judío convencido. Él, lo digo yo, con mis palabras, inspirándome en el famoso capítulo 8 del Evangelio de San Juan, noveno del Evangelio de San Juan, la curación del ciego de nacimiento, cuando naturalmente los maestros judíos le decían a Jesús, o decían de Jesús, a nosotros tenemos como maestro a Moisés, sabemos que a Moisés le habló Dios, de ese no sabemos de dónde viene. Más o menos esa podría ser, con un brinco de muchos siglos, la actitud de Neusner cuando mira el Evangelio. Él encuentra las posiciones de Jesús frente a la Torá, y finalmente entonces él ve que no se compaginan con la Torá, diría yo, en aspectos externos o de contenido. Los contenidos son muy semejantes, lo muestra el rabino judío, muy semejantes. Cuando Jesús explica la Torá como lo hace en el Evangelio de Mateo, en algunos puntos Jesús lo hace como solían hacer los rabinos judíos en la tradición posterior a Moisés, que el judaísmo pues refirió a Moisés y prácticamente la derivó de él. Crear alrededor de la Torá una cerca, un vallado, con el fin de que el comportamiento humano, de acuerdo con la Torá, pues sea regulado por tradiciones, halakot, se dice en hebreo, por tradiciones que protejan la voluntad de Dios, que protejan la Torá. Así explica Neusner, pienso yo con acierto, muchas de las cosas de Jesús en el Evangelio de Mateo, cosas que en el día de hoy pues, o en este domingo toca leer y que son pues muy interesantes. Pero para Neusner, y esto lo enfatiza Benedicto XVI en sus libros sobre Jesús, para Neusner el gran escándalo que Jesús brindó al judaísmo de su tiempo, sobre todo a la gente versada en la Torá, no era tanto los cambios de la Torá, aunque también los hubo, y muy notables como lo muestra él, sino sobre todo la referencia que hacía Jesús de su explicación de la Torá como explicación suya propia, con la autoridad de él. No se refería pues a lo que dijo Moisés, simplemente tenía lo que dice la Biblia y luego lo que dice él. Esta exposición de autoridad es, según Neusner, lo que finalmente a él como rabí judío, como rabino judío, le causa un escándalo, porque prácticamente él siente que cuando Jesús hablaba pareciera que estuviera hablando Dios mismo. Eso lo enfatiza poderosamente Benedicto XVI en su libro sobre Jesús, inspirado pues en las reflexiones de este rabí judío, o de este rabino judío, Jacob Neusner, un rabino, talks, habla, with Jesus. Ese es el título en inglés de la obra, un rabino habla con Jesús. El tema es la Torá. En el libro de Neusner, prácticamente la Torá subsume las tres partes del canon hebreo de la Biblia, es decir, no solamente los 5 libros de Moisés, que es prácticamente pues el contenido propio de la llamada Torá por los judíos, los 5 primeros libros, es decir, el Pentateuco, que llamamos nosotros la herencia del judaísmo de habla griega, sino también los profetas, la segunda parte del canon bíblico, y también la tercera parte de los escritos. Para Neusner prácticamente la Torá subsume toda la escritura, no solamente pues los 5 libros de Moisés, sino también los profetas y los escritos. Yo ciertamente me sorprendí un poco al ver la consideración del rabino judío, porque habría pensado yo que el judaísmo actual tenía pues la sensibilidad para considerar los profetas y los escritos en su referencia básica a la Torá, y destacar pues por encima de los profetas y los escritos la Torá misma, es decir, los 5 libros de Moisés. Para Neusner prácticamente la escritura entera tiene como el mismo valor. Esto ciertamente me sorprendió. Como el tema es la Torá, es decir, la voluntad de Dios, la palabra de Dios,
la enseñanza de Dios con mayúscula la pone Neusner. La Torah es la Biblia, la Biblia hebrea, y la pone con mayúscula. Los rabinos discutían o ampliaban la Torah o la explicaban, y esa Torah de los rabinos, es decir, esa instrucción de los rabinos, la pone con minúscula. Torah con mayúscula es la Biblia hebrea, y Torah con minúscula son las decisiones de los rabinos o explicaciones sobre la Biblia hebrea. Pues bien, Neusner, el tema es pues la Torah, la voluntad de Dios, la instrucción básica de Dios a su pueblo, al eterno Israel, como dice Neusner, con su profundo convencimiento admirable del valor íncito de su fe como judío. Precisamente como el tema es ese, los liturgistas cristianos o católicos escogieron como primera lectura de este domingo un pedacito del libro del Eclesiástico, Ben Sirá, se llama en hebreo Ben Sirá, en el capítulo 15, versículos 16 a 21. Este libro de Ben Sirá, que llamamos nosotros en nuestra Biblia católica el Eclesiástico, es decir, el libro de la comunidad, el libro de la eclesía, de la asamblea. Este libro no pertenece al canon hebreo de la Biblia, y durante muchos años pues solamente se conoció la traducción griega del libro, pero finalmente en hallazgos en la sinagoga del Cairo, a principios del siglo pasado, si mal no recuerdo, fue encontrado el texto hebreo de Ben Sirá, del libro del Eclesiástico, y se comprobó pues que la traducción que habían hecho al griego pues era muy cercana, pues, o reproducción fiel del original hebreo. Luego en Qumran se encontraron pedacitos, fragmentos también del libro de Ben Sirá en hebreo. Los cristianos heredaron el libro del cristianismo naciente, que tomó la Biblia hebrea traducida al griego, es decir, la Septuaginta la tomó como Biblia propia, y en la Septuaginta estaba pues el libro de Ben Sirá junto con otros libros que en el canon cristiano se llaman deuterocanónicos, así los llamamos los católicos. Nuestros amigos evangélicos, es decir, protestantes, llaman a estos libros apócrifos y no los consideran, siguiendo la posición de Luther, de Martin Luther, en el siglo XVI, no los consideran parte de la Biblia. Muy bien, el pedacito del libro del Eclesiástico dice así: si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos. El libro del Eclesiástico es en su original hebreo, fue compuesto en las primeras décadas del siglo II a.C., antes de la revuelta de los asmoneos contra el poder de los seleucidas, y que llevó pues al triunfo de la revolución judía y a la independencia pues del judaísmo, que duró aproximadamente un siglo, desde mediados del siglo II a.C. hasta mediados del siglo I. Fue la dinastía de los asmoneos o macabeos. Triunfaron pues ellos contra el poder del reino seleucida, que tenía su capital en Antioquía. Es un compendio muy hermoso el libro del Eclesiástico de la tradición judía. Ciertamente no alcanzo pues a comprender cómo el judaísmo que canonizó, es decir, introdujo en el canon de los escritos, es decir, de la tercera parte del canon de la Biblia hebrea, introdujo el libro de Daniel, que es posterior, no introdujo el libro del Eclesiástico, tal vez porque el libro de Daniel puede tener partes anteriores al libro del Eclesiástico o más antiguas. En todo caso, la redacción final del libro de Daniel
es ciertamente posterior al libro del Eclesiástico. Sea lo que sea de ese tema, pues el libro del Eclesiástico, Ben Sirá, es una preciosa composición judía donde el espíritu del judaísmo tradicional, en medio de un mundo ya ampliamente helenizado, de un judaísmo que bebía raudales lo que le ofrecía la cultura helenística, primero desde el reino ptolomaico de Alejandría y luego desde el reino seleucide de Antioquía, el espíritu del mundo griego, el judaísmo bebía raudales esto, y la tradición judía y la misma religión judía pues corrían peligro. El peligro se hizo agudo poco después de la composición del Eclesiástico y produjo, como les expliqué ahora, la reacción violenta de los asmoneos, de los macabeos, y también el libro de Daniel. Pero ese es otro tema. Simplemente quería decirles ahora, con respecto al pedacito que leímos del Eclesiástico, las consideraciones sobre la Torá, la ley, los mandatos de Dios. Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad. Se inspira esto en la última parte del Deuteronomio, donde Dios pues da a Israel su ley, su Torá, para que Israel la cumpla. Israel debe decidirse. De la decisión que tome a favor de los mandatos de Dios o en contra de ellos depende su destino, su futuro. Hay maldición para los que rechazan la voluntad de Dios y hay bendición para los que la cumplan. Aquí se dice esto mismo en el Eclesiástico con dos imágenes. Antes están puestos fuego y agua. Echa mano lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es decir, de la devoción o el rechazo de la voluntad de Dios depende la posición de Dios ante el hombre y del hombre ante Dios. Me voy a atrever a decir algo que tal vez para algún judío erudito que me escuche pueda resultar algo escandaloso. Fíjense, ya en Ben Sirá, en alguna forma hay una cierta inclinación del judaísmo por endiosar la Torá, es decir, vincular la Torá en tal forma al Señor, al Dios de Israel, que prácticamente la Torá, hunde sus raíces en el ser de Dios mismo. El autor Ben Sirá identifica la Torá, es decir, la ley de Dios, con la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es Dios mismo en cuanto que se da a conocer. Ahí tienen ustedes en el judaísmo tradicional del siglo II un paso ya quizá antes, previamente preparado en el judaísmo sapiencial, que le permitirá a los cristianos también hablar de Jesucristo. Precisamente, amables oyentes, esto que les estoy diciendo, como intuición básica que uno tiene cuando lee la forma como Ben Sirá endiosa la ley, la apoteosis de la Torá, esto mismo en alguna forma se basa, o en eso mismo se basa, o eso mismo lo expresa la conciencia de Jesús, no diría yo ya directamente en cuanto a la Torá, sino en cuanto a su propia autoridad como portavoz autorizado e irrevocable de lo que Dios quiere, de la Torá de Dios. Esto es lo que realmente el rabí judío que les mencioné destaca, y que realmente hace que un rabí judío actual, Neusner, diga que él, si hubiera oído a Jesús, no lo hubiera podido nunca seguir. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios. Estos domingos anteriores hemos leído textos de la primera Corintios. El que vamos a escuchar este domingo es primera Corintios 2, 6 a 10, donde Pablo continúa su reflexión sobre la sabiduría de Dios, que según Pablo, en la primera parte de la carta a los Corintios es Jesucristo. Jesucristo es Dios, lo hizo para nosotros sabiduría y justicia y santificación y redención, como lo dice él. Ahí está diría yo, la intuición básica cristiana que Pablo trae en una de sus primeras cartas, que es esta,
Primera Corintios, y que finalmente tiene su raíz en Jesús. El mismo rabí judío al cual me he referido en este programa tantas veces, lo dice claramente en contra de las intuiciones con las cuales nos han llenado la cabeza los críticos radicales del Evangelio. Cuando los críticos radicales del Evangelio, diría yo, separan a Jesús de Cristo y dicen: Jesús, quién sabe si logramos llevar algún día qué fue lo que dijo y qué fue lo que quiso. En todo caso, lo que dijo y lo que quiso Pablo se sabe perfectamente bien, y luego lo que hicieron los evangelistas con la tradición de Jesús también se sabe bien. Y lo de Jesús, entonces, propio de Jesús, sus intuiciones quedan en la penumbra. Este rabí judío, pienso yo, con una manifestación, diría yo, impresionante de honradez, dice que para él no se da esa diferencia tan socorrida en la crítica actual, o actual no, de la crítica del Evangelio desde el siglo XIX y XX hasta los albores del siglo XXI, que distinguen al Jesús, al terreno Jesús de Cristo, y dicen prácticamente que Cristo es una mitologización arbitraria de los cristianos, empezando por Pablo. Y yo diría, Pablo no fue el primero que mitologizó. Y para emplear palabras que yo me atreví a escribir hace muchos años en mi comentario de Marcos, la mitologización de Cristo la empezó el propio Jesús. El pedacito que toca leer de la carta primera a los Corintios dice así: Primera Corintios 2, 6 a 10. Hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Los cristianos, en este caso escribe Pablo, desde su conocimiento de Jesucristo, que es la sabiduría de Dios y la justicia y la santificación y la redención, desde el conocimiento pues de Cristo por la fe, los cristianos elaboran entonces una profundización y una aplicación de esa intuición básica profunda de la fe, y tratan de expresarla en lenguaje misterioso, en sabiduría. La sabiduría, por tanto, en este contexto es ya, diría yo, la expresión cristiana que explica la intuición profunda de la fe, que tiene como contenido o como punto de referencia básica a Jesucristo, en el cual está presente la revelación de Dios. Ahí tienen ustedes la base pues de estas consideraciones de Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Corintios. Los cristianos la han comprendido porque creen en Cristo. Cuando uno cree en Cristo, uno asume pues en Cristo la sabiduría de Dios y profundiza en el significado, las aplicaciones, la envergadura de ese maravilloso regalo, y lo expresa. Esta sabiduría que hablan los cristianos solamente es comprensible, como es un lenguaje en el Espíritu, es comprensible a los que tienen el Espíritu. Solamente desde el Espíritu se puede hablar esta sabiduría, y solamente en el Espíritu se pueden comprender esta sabiduría. A Jesús no lo entendieron. No, los que tuvieron que ver con Jesús, sobre todo los que lo crucificaron, tuvieron el horizonte de la sabiduría cerrado ante sí. Si lo hubieran tenido abierto, ese horizonte, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria, porque en Jesús estaba la gloria de Dios. Si lo hubieran entendido como sabiduría de Dios, nunca jamás lo habrían crucificado. Por eso nosotros, empezando por Pablo, que es el que escribe esto, que conocemos por la fe a Jesús y sabemos que en Él están las fuentes arcanas de la sabiduría, nosotros entonces, conociendo a Jesús y profundizando en Jesús, tenemos
un gusto ya anticipado de la gloria eterna de Dios. Y podemos conocer entonces aquello que finalmente se nos da a nosotros precisamente como conocedores del don de Dios. Conocemos cuál es aquello que por gracia Dios nos ha prometido y en alguna forma ya lo pregustamos, lo podemos saborear de antemano y podemos entonces hacer válida para nosotros una frase misteriosa que cita Pablo acá de una obra judía de su tiempo. Probablemente se trata del libro de Enoc, donde está esta frase: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Aquí cita Pablo, pues, una obra judía que tampoco entró al canon bíblico, pero él la conoció. Ustedes ven, pues, cómo los cristianos, empezando por Pablo, citaban no solamente la Torá, los libros de Moisés, o los profetas, o los escritos que habían canonizado los judíos, sino que también citaban obras judías que no entraron en el canon. Esto es como un anticipo que nos da Pablo de la, diría yo, de la ampliación del canon hebreo con libros que no quedaron contenidos en el canon hebreo de la Biblia. De 2 domingos para acá hemos empezado a leer el Sermón de la Montaña. El domingo cuarto del tiempo ordinario leímos el texto de las bienaventuranzas, que es la apertura del Sermón de la Montaña. Luego el domingo pasado, el domingo quinto, leímos el texto siguiente a las bienaventuranzas, que son las comparaciones con la sal y con la luz. Los discípulos de Jesús, llamados pues al comienzo del sermón, los dichosos, los felices, los bienaventurados, son sal de la tierra y luz del mundo. Ahí termina la introducción del Sermón de la Montaña, la versión de Mateo. Y luego se abre la parte central del sermón. El tema es la Torá, la ley, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es Mateo, a juicio mío, y de muchos autores que explican el Sermón de la Montaña, el que le pone pues a la parte central del sermón una introducción donde, utilizando dichos de Jesús, que precisamente el rabino Neusner valora inmensamente como judío que es, el respeto profundo de Jesús por la Torá, por la voluntad de Dios, por la ley de Dios, aún de los preceptos más pequeños, como lo vamos a leer. Mateo es el que redacta esa introducción, y luego Mateo sigue con unos apuntes de Jesús maravillosos acerca de los preceptos de la Torá, del quinto mandamiento, luego del sexto mandamiento, luego del mandamiento del divorcio en Deuteronomio capítulo 24, y luego del segundo mandamiento acerca de los juramentos. Jesús pues toma posición frente a 4 puntos especiales de la Torá, sobre todo 3. El quinto mandamiento, no matarás; el sexto mandamiento, no cometerás adulterio; y el segundo mandamiento, no jurarás en vano en el nombre del Señor tu Dios. Fíjense pues cómo dice el texto que este domingo vamos a escuchar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Es decir, a cumplir. Jesús, aquí traducen dar plenitud. No sé, tal vez en el fondo pueda tener sentido esa traducción, pero el texto griego dice plirose, cumplir, y pienso yo que se debe traducir este plirose, cumplir, en la misma forma como Mateo emplea ese infinitivo en otros puntos, cuando habla de la escritura como profecía, y dice que en las cosas de Jesús o en los hechos de Jesús se cumplió lo que estaba escrito o lo que había dicho el Señor por el profeta. Por tanto, aquí pienso yo, el verbo debe ser traducido como cumplir, no tanto como dar plenitud, sino cumplir. Claro está que al cumplirlo le da plenitud, pero estos son ya detalles exegéticos un poco especializados que finalmente yo sé manejar, porque una buena parte de mi vida pues la he gastado estudiando estas cosas. Pues así empieza Jesús, pues, o Mateo, a escribir la parte central del Sermón de la Montaña.
no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y sigue, os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Fíjense, se emociona el rabino Neusner cuando lee pues en Mateo estas palabras de Jesús. Jesús era un judío de pies a cabeza. Y lo que dice aquí, pues lo dice un judío y lo ratifica un rabino en el momento presente. El Papa Benedicto XVI en sus libros sobre Jesús lo destaca. A Jesús no hay que ponerlo fuera del judaísmo. Esto que dice acá, pues es convicción de cualquier rabí judío del tiempo de Jesús y del tiempo presente y del eterno Israel, como diría Neusner. Hasta aquí habla Jesús pues como un judío, como un rabino judío, como un expositor de la ley, fiel a ella radicalmente. La ley es la voluntad de Dios. Pero ahora sigue hablando Jesús, y esto ya es de la cosecha de Jesús, tal como le entiende Mateo. Os lo aseguro, si vuestra justicia no es mayor que la de los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí tienen yo me atreví pues a cambiar la traducción que tiene el texto del Evangelio que estoy leyendo, que probablemente es el que ustedes escucharon el domingo en la misa. Aquí dice, si os lo aseguro, si no sois mejores que los letrados y fariseos. No es, pienso yo que la traducción no es exacta. Lo que dice Mateo es, si vuestra justicia no es mayor. Se trata de una justicia mayor, es decir, cuando el hombre cumple lo que Dios quiere, el hombre es justo. Cuando cumple la Torá, de lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, como lo hacían los letrados y fariseos, el hombre era justo. Pero Jesús se atreve a decirles a los suyos que tienen que cumplir la voluntad de Dios más allá de lo que iban o de lo que llegaban los letrados y fariseos. Por eso la justicia de ellos, es decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios de parte de los discípulos de Jesús, tiene que ser, digamos, más radical que la que tenían los letrados y fariseos. Y ahora va a explicar Jesús, después de esta, cuál es esta justicia mayor que debe caracterizar a sus discípulos. Y va a citar para eso, al comienzo, 4 preceptos contenidos en la ley. 3 de ellos pertenecen a los 10 mandamientos. La otra es una ley, la ley del divorcio en Deuteronomio capítulo 24. Y luego va a citar otras 2 cosas de la Torá en las últimas 2 apartes del texto. Esta partecita del Sermón de la Montaña se llama, en el lenguaje de los críticos actuales del Evangelio, las antítesis. Se llaman así porque Jesús utiliza, o Mateo utiliza esta fórmula: habéis oído que se dijo a los antiguos, habéis oído que se dijo, habéis oído que se dijo a los antiguos. Ahí están las introducciones, y cita pues los mandatos de la ley, lo que dice la Torá, lo que dice por tanto Dios, la voluntad de Dios. Cuando uno la cumple es justo, si uno no la cumple uno es impío. Si uno la cumple, entonces toma el camino de la vida. Si uno la cumple, entonces toma el camino de la muerte, como explicaba Ben Sirá al comienzo de la primera lectura de esta celebración del domingo. Pues bien, el primer mandamiento de la ley que Jesús cita es el 5.º mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y también el que mate será reo en el juicio. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será reo en el juicio. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el consejo. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel,
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Se dijo a los antiguos, lo que se dijo al eterno Israel desde la cima del monte Sinaí, por palabras de Dios, escritas con el dedo de Dios en las tablas de piedra que Moisés bajó del Sinaí y que transmitió a Israel. Lo que se dijo al eterno Israel en el quinto mandamiento es esto: no matarás. Ese es el Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20, no matarás. Y luego también en la Torá, en otro punto, se dice cuál es el castigo del asesino: ser procesado. Y el castigo condigno a matar es también ser matado. Es decir, paga con su vida el asesino. Ahí está la Torá de Moisés. Pero Jesús, fíjense, amables oyentes, en la interpretación, pienso yo, justa de Neusner, como hacían los rabinos, quiere ponerle a este precepto de la Torá un cerco para protegerlo. Y muestra entonces que no solamente matar está prohibido por la ley. Uno no es justo simplemente cuando no mate, sino que para uno, digamos, proteger el mandato de la ley, uno debe evitar todo aquello que finalmente pueda redundar en que uno ataque y mate a otro. Y por tanto entonces se prohíbe aquí la pelea, la ira contra el otro, los insultos, ya la ira, la reacción airada contra otro, los insultos, los ultrajes, aquí los prohíbe Jesús, y en su lectura de la ley, y son como el vallado que él le pone al quinto mandamiento, con el fin pues de proteger eso de no matarás. Cuando uno tiene rabia, cuando uno tiene ira, cuando uno empieza a insultar y ofender, pues uno se pone en el camino del crimen, en el camino de matar a otro. Luego, después de eso, Mateo añade, como lo muestra el examen crítico y riguroso de estos textos, añade otros elementos precisamente para explicar mejor esto. Pero finalmente la parte, digamos, sustantiva de la antítesis es esta que les hemos leído. Lo que finalmente impresiona a Neusner no es, por tanto, que Jesús diga que para cumplir, para uno ser justo delante de Dios, no basta con no matar, sino que hay que respetar profundamente a los demás en las actitudes de uno, sobre todo en las agresiones, evitar los insultos y los malos tratos. Eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo que destaca Neusner, y pienso yo que es el núcleo del texto, es que Jesús refiera esto a su propia autoridad. Habéis oído que se dijo a los antiguos, y cita por tanto el mandamiento de la ley de Dios, y luego añade, pero yo os digo. Es decir, la autoridad de Jesús es la que se pone de relieve, pero yo os digo. Jesús habla aquí no ya como un simple maestro de la ley que le está explicando y que le está protegiendo, sino habla con una autoridad que, según Neusner, no puede ser explicada sino a partir de Dios mismo. Jesús es la boca de Dios, no solamente como un profeta, como Moisés, que finalmente citaba lo que Dios dice. No, aquí habla Jesús, yo os digo. Es una autoridad que finalmente equivale a poner en boca de Jesús lo que luego es la cristología en su forma más elaborada del Nuevo Testamento. Y luego viene la segunda antítesis. Vuelve a utilizar el evangelista Mateo en boca de Jesús su introducción concebida. Habéis oído que se dijo, y cita el sexto mandamiento de la Torá: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, oigan pues, pero yo os digo. Dios dice, por boca de Moisés en el monte Sinaí, no cometerás adulterio, pero yo os digo. De nuevo, la autoridad de Jesús, pero yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Y explica Mateo, añadiendo otros dichos de Jesús: si tu ojo derecho te hace caer, es decir, te escandaliza, sácatelo y bótalo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Y si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala,
porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Aquí pues el mandamiento citado es el sexto: no cometerás adulterio. En la lectura cristiana o en la explicación cristiana de este mandamiento se convirtió pues no cometerás adulterio en no fornicar, o como ahora en la catequesis normalmente se le enseña a los niños, no cometer actos impuros. Y entonces prácticamente el adulterio, que es un caso digamos extremo, muy grave, de los pecados de carácter sexual, pues cobija en alguna forma también la fornicación y cobija las acciones impuras, cualesquiera que ellas sean. Pero en la Biblia está: no cometerás adulterio. Es un pecado en la concepción bíblica no tanto contra la castidad como la solemos comprender nosotros en lenguaje cristiano, pienso yo, con justicia, o decir, siguiendo la intuición profunda de Jesús, sino un pecado contra la justicia. En el fondo, uno acostarse con una mujer casada está cometiendo injusticia contra el marido de ella, porque le está quitando al marido lo que es de él, que es su mujer. Por tanto, es un delito contra la justicia, el adulterio, básicamente, no tanto en el Antiguo Testamento contra la castidad, sino contra la justicia. Pero Jesús empieza a acercarse, amables oyentes, en su explicación a lo que finalmente en el lenguaje cristiano es la castidad. ¿Por qué? Porque interioriza el mandato. La intuición de Jesús es, como hacían los rabinos explicando la Torá, ponerle a la Torá un cerco con el fin de proteger el mandato. El mandato es no cometer adulterio, pero si uno empieza a fisgonear, o uno empieza de voyerista a mirar a las mujeres casadas o a veces las solteras, si uno empieza a darles a rienda suelta a los impulsos de su gusto sexual, mirando acá y mirando acá y cultivando el deseo, entonces se pone en peligro el mandato. Así explica Neusner: se pone en peligro el mandato de la ley, que es no cometer adulterio. Por eso dice Jesús: pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Es decir, el adulterio comienza con la mirada deseosa, con la mirada lasciva. Ahí comienza el adulterio. No se necesita caer en la cama con la mujer de otro para ser adúltero. Ya empieza uno a ser adúltero cuando mira y desea. Por tanto, empieza a acercarse, a pasar Jesús más allá de el panorama propio de la justicia al panorama interno de la castidad. Ser puro, no solamente en lo que uno hace, sino también en lo que uno piensa, en lo que uno anhela, en lo que uno desea. Y aquí quedamos pues nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, ante un parangón tan difícil tanto, que pienso yo, todos ustedes y también yo, lo hemos experimentado en la vida. Desmesurada esta exigencia de la justicia mayor que hace Jesús, desmesurada, así piensan muchos hoy, y uno a veces en su debilidad y en sus, diría yo, en sus luchas internas, uno también lo siente. Muchas veces uno no alcanza, por más que desee hacerle justicia a esta exigencia de la justicia más grande, que nos debe distinguir como discípulos de Jesús de los letrados y los fariseos. No tenemos nosotros los cristianos, discípulos de Jesús, otra alternativa que recurrir a Él, al poder de su Espíritu, a la misericordia y al perdón de Dios. Y ahora viene la tercera antítesis. Esta es más cortica. La introducción también es cortica. La introducción más larga estuvo en la primera antítesis: habéis oído que se dijo a los antiguos. Luego viene un resumen todavía un poco extenso en la segunda antítesis: habéis oído que se dijo. Luego en la tercera, la introducción es brevísima: se dijo.
Fíjense, el evangelista al redactar pues va acortando la introducción, pero lo que sí deja intacto es la introducción de la palabra de Jesús. Pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, donde finalmente lo que Jesús dice en alguna forma está ciertamente en continuidad con lo que Dios, lo que está mandado, pero también en cierta tensión y aún oposición a lo que está mandado. En esta tercera antítesis, lo que Jesús dice, pero yo os digo, ya no está como para diría yo, para ponerle cercos o vallados o protección al mandato, sino para superar el mandato. Aquí Jesús va a citar un mandato de la ley, no de los 10 mandamientos, sino del libro del Deuteronomio, capítulo 24, donde Moisés pues mandó a los israelitas que si alguien le encontraba a su mujer algún inconveniente, podría darle el repudio, es decir, podía repudiarla, podía escribir el libelo del repudio, es decir, un acta de repudio, yo te repudio, y ponerla por escrito ante testigos, o simplemente decirle y echarla de su casa. Así era, si le encontraba algún inconveniente. Ese algún inconveniente que le encontrara el marido a la mujer para poderla arrojar de su casa, para poderla repudiar, fue objeto de discusión entre los rabinos posteriores, o desde el comienzo. ¿Cuál era el inconveniente que un marido tenía que encontrar, o podría encontrar en su mujer, que justificara darle el acta de repudio? A Jesús poco le importa cuál es el inconveniente que el marido podría encontrar, lo que le permitiría repudiar a su mujer. A Jesús lo que le importa es mostrar que finalmente esto que Moisés dijo no es lo que Dios ha querido. Y aquí estamos nosotros diría yo, en una posición de un judío como Jesús frente a la ley, que finalmente es tan arriesgado y tan radical que ni siquiera el mismo Neusner, fíjense, en su libro, un rabino habla de Jesús, cita ese texto, cita el del 6º mandamiento, el del 5º, pero el del divorcio, Neusner ni siquiera lo menciona. Pero les voy a leer el texto. Fue dicho: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Este texto, esta formulación es un resumen de Deuteronomio capítulo 24. Ustedes lo pueden encontrar allí, donde se menciona el inconveniente que el marido le puede encontrar a la mujer para darle el acta de repudio, es decir, para divorciarse de ella y sacarla de su casa, echarla para la calle. Eso está en Deuteronomio 24. Aquí el texto de Mateo pues resume el precepto: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Aquí, amables oyentes, una explicación pormenorizada se volvería muy larga, porque este texto críticamente es sumamente complicado. Uno ve aquí la mano de Mateo claramente. Mateo pertenece a un grupo cristiano de raigambre judía que conservó palabras de Jesús y que ya sintió dentro de sí, como grupo judío de raigambre que era, sintió, diría yo, la inmensa dificultad que era, digámoslo así, prácticamente pasar por encima de la palabra de Moisés, que le permitía el divorcio a los judíos, a los israelitas, y las razones por las cuales entonces no solamente pues estaba permitido el divorcio a los israelitas, sino que estaba mandado por razones de la pureza, de la pureza. Cuando una mujer de un israelita se volvía adúltera, entonces quedaba impura, y si el marido seguía con ello y la tocaba, el marido se volvía impuro. Por tanto, ante la ley, tal como la entendían los israelitas, no solamente era permitido echar a la mujer, sino que era obligatorio echarla. Había que echarla, porque era impura, y si el marido ponía sus manos sobre una mujer adúltera, el marido quedaba tan impuro como ella. De modo que para los cristianos de raíz judía,
que estaban acostumbrados a estas leyes estrictas de la pureza ritual, esta palabra de Jesús era casi un imposible, pero consta, no tanto en este texto de Mateo, sino en otras versiones de este dicho de Jesús que están en Marcos capítulo 10, ustedes la pueden encontrar allí, o también Lucas capítulo 16, o también Mateo capítulo 19, de modo que sobre este texto, diría yo, la divagación cristiana, precisamente por la raíz judía del cristianismo naciente, la divagación cristiana fue sumamente extensa y complicada. En todo caso, Mateo atenúa, como yo entiendo esto, ustedes lo pueden comprobar en mi comentario del Evangelio de Mateo. Yo escribí un comentario amplio de Mateo en 2 volúmenes. En el primer volumen, el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, está una explicación larga de este texto de Mateo, y también Mateo capítulo 19 en el segundo volumen, y también el capítulo 10 en mi comentario de Marcos, y también el capítulo 16 de mi comentario sobre Lucas. Ahí está un estudio pues ya amplio y no diría exhaustivo, pero sí amplio de este problema. En todo caso, ya Mateo atenúa diría yo, la forma como Jesús no solamente pues le pone, como dice Neusner, pone vallados para proteger la ley, sino que va más allá de lo que la ley manda. La ley manda, o la ley permite o manda que un judío, cuando tiene una mujer adúltera, la eche, manda, no solamente le permite que la manda, que la eche. Jesús dice que no debe ser así, y le pone la excepción. Pero yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución pornía es cuando la señora, la esposa, se hacía como una prostituta, es decir, se iba con otro. Pornía, en ese caso, esa es la excepción. Ustedes ven, aquí está, pues Mateo, un autor cristiano del siglo I, está en alguna forma rejudaizando a Jesús. Y como se acabó el tiempo, les voy a leer el último pedacito, no tendré tiempo de comentarlo, pero el sentido es pues el mismo que se destacó en la primera y en la segunda antítesis, es ponerle al mandamiento de la ley un vallado para evitar o para hacer todo lo posible para protegerlo. Dice así: habéis oído que se dijo a los antiguos, de nuevo la introducción larga en esta cuarta antítesis. La antítesis son 6, 1, 2, 3 y luego 4, 5 y 6. La primera del primer grupo tiene la introducción larga, la primera del segundo grupo tiene la introducción larga. Son composición de Mateo, pues artística. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y también cumplirás tus votos al Señor. Pero yo os digo, que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os toca, a vosotros os basta decir sí o no. Lo que pase de allí viene del maligno. La ley dice, pues, el segundo mandamiento dice, no jurarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Pero Jesús dice, con autoridad de él, pero yo os digo, dice que para proteger la ley, lo mejor es no jurar en absoluto. Nunca jurar, no solamente nunca jurar en vano en nombre del Señor, o nunca jurar por Dios, sino no jurar por nada. Oigan, el cristianismo jamás ha cumplido este precepto. Hoy en día lo hacen a uno jurar, aun cuando va a iniciarse un expediente matrimonial. Por ahí dicen que uno, como párroco, por ejemplo, debe tener la Biblia a mano y poner a jurar a los contrayentes que van a decir la verdad. Pues eso lo prohibió Jesús. Nosotros lo hacemos y cada rato, cuando uno llega, lo ponen a jurar a uno. Pues Jesús dice no jurar en absoluto. ¿Por qué? Porque no jurar en absoluto, como explica Neusner, pienso yo con toda razón, es la mejor manera de proteger, no jurar el nombre del Señor tu Dios en vano.
si uno no jura en absoluto, si uno no jura nunca, 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 sino que uno, como manda Jesús, dice la verdad, dice sí cuando es sí y no cuando es no. Si uno simplemente dice la verdad, no necesita jurar. Y así, entonces, lo que Dios quiere queda protegido. Esa es la justicia más grande que debe caracterizar a los discípulos de Jesús. No solamente no jurar en vano, sino simplemente no jurar jamás. Decir siempre la verdad. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.